Este foro con estudiantes y jóvenes recientemente recibidos es parte del esfuerzo que estamos haciendo para concientizar a todos de los cambios que se vienen, del esfuerzo que está liderando el Senado por el refuego. Van a haber otras reuniones como esta, otros foros en que se expondrán diferentes puntos de vista. Y como digo, este es el quinto de la serie, corrígeme Susana si estoy quinto en nuestra serie. He asistido a otros en ingeniería, en derecho, han habido algunos en química y farmacia, etcétera, y estamos muy contentos de tener a un excelente grupo de representantes estudiantiles o casi estudiantiles, y con eso le paso la palabra a nuestro moderador, el director de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría, profesor Ariel La Paz. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Yo quiero, sin hacer mal uso del tiempo, ir inmediatamente a presentar a nuestros panelistas. El primer invitado que va también a comenzar con su exposición es Simón Piga Díaz, senador universitario, estudiante de Ingeniería en Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y él está en su último año también de su carrera. Fue miembro del Centro Estudiante de Ingeniería el año 2011 y consejero FECH de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para el año 2013. También nos acompaña Valentina Alarcón. Valentina fue presidenta del Centro Estudiante de Ingeniería Comercial. Actualmente está en su quinto año, por ahí. Ha sido ayudante de cátedras, Economía Política, Microeconomía 2, Micro 4, Taller de Política Pública, Cuadro Honor, años 2011 y 12, y también ha hecho grandes aportes a la facultad. También ella va a ser la segunda persona que va a intervenir en nuestro foro. Luego nos va a exponer Jorge Valverde Carbonell, que actualmente es jefe del gabinete del subsecretario del Ministerio de Hacienda, Alejandro Mico, también profesor nuestro. Él es ingeniero comercial con mención en Economía y magíster en Análisis Económico de la Universidad de Chile. Fue presidente del Centro Estudiante de Ingeniería Comercial el año 2010. Es miembro del directorio de la Agencia Chilena para la Eficiencia Energética y del Programa de Prácticas Chile, además es docente de posgrado de la Universidad Católica del Norte. Y, finalmente, va a cerrar la intervención Juan José Balsa, actualmente es consejero de la Escuela de Economía y Administración de FEN y estudiante de Ingeniería Comercial, mención en Economía de la Facultad de Economía y Negocios. Ayudante también de las cátedras de Introducción a Ciencia Política y Macro 2, es además jefe de proyecto del Centro de Estudios del Desarrollo en el área de Políticas Públicas y Diálogo Social. Vamos a darle a cada uno de nuestros participantes 12 minutos, yo les voy a hacer una seña cuando vayan en 10, ¿ya? Para ir cerrando los últimos dos, y al final vamos a tener un espacio para hacer preguntas y alguna discusión. Así que, sin más, vamos a comenzar inmediatamente con Simón. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación al foro. Son buenas estas instancias de discusión que estamos teniendo en la universidad. Ya lo decía el profesor al comienzo, ha habido una serie de debates, no solo acá en la FEN, sino que también en ingeniería, en los distintos espacios de la universidad, en ciencias sociales también ha habido debates, discusiones, etcétera. Entonces hay un espacio amplio para poder repensar y replantear un poco la universidad. A mí, en lo personal, me gustan más los debates en donde hay una mezcla de académicos, estudiantes, funcionarios, etcétera, pero también es interesante un debate en el mundo estudiantil. Ahora, antes de comenzar mi exposición, yo quiero plantear, estos foros han sido altamente difundidos y se han mostrado en varios lados, entonces plantear, creo que es importante tener en claro que el espectro cromático de este foro no es necesariamente tan representativo del mundo estudiantil. Yo quiero plantear que aquí hay, bajo las distintas métricas que uno podría plantear para medir la representatividad del mundo estudiantil, creo yo que el espectro aquí presente no es necesariamente el más representativo de toda la realidad estudiantil.
Y es cierto que en este punto, en el debate de estatutos, hay una visión bien común en el mundo estudiantil. Yo creo que es más representativo quizás de la realidad de esta facultad, digamos, más que de la realidad de la universidad en general. Ahora, sobre la presentación misma, yo quería plantear 4 ideas principales en torno a las preguntas que guían este foro, digamos. El primero es sobre la política y la universidad. El segundo, y creo tratar de explicar un poco cuál es la relación que creo yo que hay detrás de esas ideas. El otro son cuestiones de contexto al respecto de la universidad y cómo eso se relaciona con el estatuto y con el cambio de estatuto. Y el último punto es sobre la participación estudiantil en el gobierno universitario, en el gobierno de la universidad. Entonces, para partir sobre la política de la universidad, yo creo que plantear que la academia, y en particular todo lo que significa la productividad científica y la transmisión de la transferencia tecnológica, la transferencia del conocimiento, etcétera, tienen un estatus de neutralidad política, es una postura que a su vez es una postura política, es una postura política dentro del debate y dentro de la discusión. Y en ese sentido no hay tal neutralidad. O sea, si uno supone neutralidad, entonces está siendo político, y en ese sentido no hay neutralidad, sino que hay decisiones políticas. Y en la discusión al respecto de la universidad, al respecto del quehacer universitario, etcétera, es esencialmente una discusión política, es intrínsecamente una discusión política. Y en ese sentido, no es necesario proteger a la universidad de las discusiones políticas, no es necesario proteger a la universidad del intervencionismo político, pensándolo de esa manera, sino que yo más bien plantearía que hay que tratar de construir una buena política en la universidad, hay que tratar de construir una política sana, una política que funcione bien, más que plantear el alejamiento de la política de la universidad. En ese sentido, las distintas decisiones que ha tomado la universidad en su historia, como por ejemplo el llevar la universidad a regiones, el sistema de educación, la construcción del sistema de educación pública o la mantención del sistema de educación pública más bien, la mantención del sistema de salud, la electrificación. Hay un montón de políticas que ha tomado la universidad, que ha levantado la universidad y que son propuestas de hombres y mujeres que tienen una visión política al respecto de la realidad de Chile. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se plantea la electrificación o cuando se plantea el sistema de educación pública y las distintas cuestiones donde nuestra universidad ha sido protagonista, las decisiones que están ahí no son decisiones neutras, sino que son decisiones que plantean una visión país y en ese sentido una visión política. Entonces, yo insisto, más que proteger a la universidad, más bien de la política, más bien hay que tratar de construir una buena política. Yo creo que actualmente vivimos en un espacio donde, o sea, en una sociedad chilena en general, en donde la política no está muy prestigiada. No hay, o sea, yo sí protegería a la universidad de esa política, digamos, de la política que estamos viendo ahora en el Estado, o la política que disputa el Estado, que no es muy atractiva, que está bastante deslegitimada, con altos niveles de corrupción, con un montón de problemas que estamos viendo en la realidad, pero eso no tiene que permear a la destrucción completa de la política, sino que más bien hay un cierto tipo de política que no está funcionando bien y que acá en la universidad deberíamos velar porque funcionara de mejor manera que lo que funciona allá afuera, digamos. Ahora, pasando más al debate sobre la universidad propiamente tal, entendiendo que es un debate político. Yo creo que hay varias cosas que tener en cuenta dentro del escenario de la universidad. Primero, hay cosas que actualmente están ocurriendo y que cambian y que marcan la línea del debate dentro de la universidad y la relación de la universidad con la sociedad. En primero, es que hay un cambio en la forma de producción de conocimiento, que es un cambio global, digo, no es un cambio que se esté viviendo solo acá en Chile, sino que es un cambio en la forma en que se reconoce el conocimiento en general. Pasamos de tener un conocimiento que es muy disciplinar, un conocimiento que es muy homogéneo, que está muy centrado, por ejemplo, en la figura del investigador, propiamente tal. El investigador es el que rige los ritmos de la investigación, las metodologías, decide cuáles son los problemas, etcétera. En cambio, de ese sistema disciplinar homogéneo, estamos trasladándonos a un sistema más bien que es interdisciplinario, que es heterogéneo, y que no está centrado necesariamente en la figura del investigador propiamente tal, sino que está más bien centrado en la aplicabilidad del conocimiento, en cuánto este conocimiento beneficia o sirve para la sociedad, no necesariamente a los ritmos que el investigador le gustaría tener, digamos. En ese sentido, también pasamos de un sistema o un modelo de conocimiento que parte con una estructura jerárquica muy establecida, muy rígida, digamos, estructuralmente,
o sea, en términos de su estructura, y donde la aplicabilidad, la aplicación del conocimiento tiene un valor secundario. Ese tipo de conocimiento se está transformando hoy en un conocimiento en donde, insisto, la aplicación es el centro, se cambian los mecanismos para relacionar el conocimiento con la sociedad. O sea, ya ahora empezamos a pensar en el traspaso del conocimiento hacia la sociedad de manera distinta, de una manera mucho más compleja. Y además, en todo este contexto, se cambian, por ejemplo, las formas de medir la calidad de la investigación. O sea, si es que ahora el centro de la investigación ya no es los ritmos que son marcados por los investigadores, la calidad ya se empieza a volver compleja de medir. O sea, cuán bueno es una investigación depende de cuán buena es su aplicabilidad en la sociedad y cuán buena es su aplicación al final, digo. Entonces, empiezan a aparecer un montón de variables que antiguamente, en el antiguo modelo de investigación y de generación de conocimiento, no necesariamente existían. Entonces, tenemos un modelo hoy que es mucho más complejo y con mucha más relación con la sociedad. Ahora, en ese modelo, o sea, en el modelo antiguo, perdón, el modelo más jerarquizado, más disciplinar, la universidad estaba súper cómoda. ¿Sí? La universidad es una estructura con muchas relaciones internas, muy separada de la sociedad, con mucha estructura interna, y en ese sentido la universidad se convierte, o manifiesta durante gran parte de este tipo de conocimiento, durante el periodo que dura este tipo de conocimiento. La universidad es el emblema de la formación de conocimiento, es la única estructura dentro de la sociedad y destinada para ello, o la principal estructura dentro de la sociedad para la formación de conocimiento. Ahora, en la realidad de hoy, con este nuevo tipo de conocimiento, no necesariamente es la universidad la única productora de conocimiento. Y vemos, por ejemplo, los think tanks de partidos políticos, empiezan a aparecer el conocimiento ligado dentro de las empresas, por ejemplo, dentro de los sectores productivos, empieza a aparecer conocimiento que se genera dentro del Estado. No solo el conocimiento de la universidad es el único conocimiento, sino que ahora empiezan a aparecer otros aparatos dentro de la sociedad que generan conocimiento. También, en el caso chileno, vemos que hay otros aparatos que dicen que generan conocimiento y no lo generan, digo. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, una pregunta interesante es cómo es que la Universidad de Chile, actual, va a convivir con estas otras organizaciones del conocimiento. ¿Cómo va a convivir con el Estado? ¿Cómo va a convivir con la empresa? ¿Cómo se va a relacionar con los think tanks? ¿Cómo va a plantear la relación con estos otros aparatos de productividad de conocimiento? ¿Y qué es lo que va a hacer a la Universidad de Chile especial dentro de esa gama de productores de conocimiento? ¿Sabe? ¿Cómo se va a entablar esta relación en torno a una política país, en torno a una visión del Estado, en torno a una política? Ahora, también hay una segunda pregunta que surge con este modelo distinto, que es ¿qué es lo útil? Digamos, entendiendo que este modelo se centra en la aplicabilidad o se centra mucho más en la aplicación. Yo sé que aquí uno no podría plantear que el modelo antiguo está completamente obsoleto ni nada, pero sí el modelo de hoy tiene un centro mucho más grande en la aplicación. Entonces surge la pregunta de qué cosa es lo útil, de qué cosa es lo que sirve, digamos. Y en ese sentido hay una relación diferente entre las ingenierías, por ejemplo, y las ciencias puras, o entre las ciencias puras y las humanidades. Hay que entender ahí, hay que lograr entender cuál de esas cosas es la útil, y hay que ser capaces de entender cómo es que la sociedad evalúa que esas cosas sean útiles. Nosotros podríamos plantear que esa evaluación se hace a través del mercado, por ejemplo. Pero esa no sería mi postura. Yo creo que hay que ser un poco más racionales en la elección de qué cosas son las útiles para la sociedad y cuáles no. Pero es una pregunta que es bien interesante. Y en ese sentido, asociado a eso, a lo útil, aparecen cuáles son los índices de la calidad, cómo se mide la calidad de la investigación, la calidad de la formación docente, cómo se mide cuán bueno estamos haciendo la pega como universidad. Eso es uno de los factores que aprieta un poco a la universidad. Un segundo factor, ¿de verdad me quedan 2 minutos? Chuta. Bueno, entonces voy a pasar un poco a las propuestas antes de, ojalá más adelante pueda plantear algunas otras ideas, pero una propuesta interesante, un punto importante a tener a consideración en el debate de estatutos es que la Universidad de Chile es una universidad especial dentro del mundo y dentro de Chile, digamos. La Universidad de Chile es una de las pocas universidades que tiene un conservatorio de música, por ejemplo, dentro. Más rato tenemos una reunión con el profesor aquí sobre el tema de la Facultad de Arte. Pero la Universidad de Chile durante el desarrollo de Chile, ha sido un centro de desarrollo para el país. Y en ese sentido,
hay un montón de cosas que se generan en torno a la Universidad de Chile, no solo la educación pública, sino que en general las artes, el Banch, la orquesta sinfónica, hay un montón de cosas que no necesariamente están en la universidad, pero aquí en Chile se han desarrollado en torno a la universidad, dentro de la universidad. Entonces, el modelo de estatutos que nosotros queramos proponer tiene que considerar lo especial que es dentro que es la universidad. A mí me encantaría decir, bueno, hagamos lo que hace Berkeley y traigámoslo acá, digamos. Pero Berkeley es una universidad absolutamente distinta que la Universidad de Chile. Y en ese sentido hay que entender el rol especial que tiene la Universidad de Chile para el desarrollo del país y en general. Y ahí yo creo que voy a plantear dos propuestas principales para el tema de estatutos. Una es que yo creo que una cosa importante a mejorar en nuestros actuales estatutos, a transformar, es la relación entre los poderes de la universidad. Actualmente el estatuto del 2006 define que nuestra universidad tiene 3 poderes, que es el poder legislativo, el Senado Universitario que estoy participando, el poder ejecutivo, que está compuesto principalmente por los decanos y los rectores, y el Consejo de Evaluación. El tema es que actualmente hay una desigualdad tremenda entre esos distintos poderes. El Consejo de Evaluación tiene un poder muy disminuido dentro de los demás, y no hay conversación entre estos poderes. Nosotros como Senado tenemos que aprobar el presupuesto y nos llega el presupuesto con 1 semana de anticipación o 2 semanas de anticipación y tenemos 10 días hábiles para aprobarlo y sin tener idea de cómo se construyó, de cuáles son las formas de construirlo, de cuáles son las racionalidades, etcétera. Y por eso, de hecho, ahora se ha propuesto una comisión de trabajo en conjunto para poder construir el presupuesto o trabajar las políticas de presupuesto en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ese tipo de cosas tienen que estar planteadas en la universidad. En particular, quiero referirme al CEV, al Consejo de Evaluación. Quiero solo una idea más. El Consejo de Evaluación es una forma en que la universidad puede empezar a medirse a sí misma, empezar a medir su calidad, cómo hace la pega, digamos, cuáles son las formas de generar conocimiento, si estamos haciéndolo bien o mal, fuera de los índices, fuera del modelo de los rankings, que sabemos que no es necesariamente lo más útil para medir cuál es la calidad. En ese sentido, podemos medir la universidad en torno a sus propios fines. Espero tener un minutito después para poder comunicar más cosas, pero son muchas ideas, así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Valentina, tu diagnóstico y propuestas. Para partir un poco, la pregunta principal de este foro es establecer qué esperan los estudiantes del rol de la universidad. Así que lo que primero voy a hacer es plantear cuál creo yo que debería ser el rol de la universidad. Y a pesar de que creo que es importante ser crítica a los foros, considero, Simón, y esto muy personalmente, que esta no era la instancia. En el minuto que a nosotros nos invitaron debimos haber dicho, ¿saben qué? Me parece tal cosa, tal cosa. Ese es mi modo de ver y está perfecto. Bueno, para hablar un poco más del tema por el que estamos convocados, el rol de una universidad. Yo creo que los propósitos de esta universidad se pueden dividir en 3 grandes propósitos. El primero, el que todos conocemos, que es la búsqueda de verdad y el conocimiento. Un segundo propósito es que entregar las herramientas para que los estudiantes y las personas que son parte de esta universidad puedan lograr sus propios proyectos de vida. Y finalmente tiene un rol mucho más importante que está un poco dejado de lado, que es entender que esta universidad es de todos y tiene el rol de cohesionar a la sociedad. ¿Por qué estos roles? ¿Por qué la búsqueda de verdad del conocimiento? Principalmente porque este es un espacio de interacción de distintas disciplinas donde hay un espacio libre de discusión y se pueden generar una serie de materias investigativas o de distintas disciplinas que muchas veces las dejamos un poco de lado en esta facultad. El punto 2, entregar herramientas para que personas puedan vivir sus vidas, porque cada uno es libre de construir su propio proyecto de vida y es importante que la universidad nos entregue las herramientas para poder construirlo y poder ayudar a otras personas que no están dentro de esta universidad a poder construir sus proyectos de vida. Y finalmente, el rol que a mí me parece el más dejado de lado y el más importante, entender que esta universidad es de todos, para todos, y entender súper claramente que tiene el rol de cohesionar en la sociedad y no fragmentarla en pequeñas mini sociedades, y entender que es un espacio de interacción de los distintos. Es muy complicado no darse cuenta que la sociedad está compuesta por personas diferentes y en esa diversidad hay una riqueza que no podemos dejar de lado. Es entender que la interacción entre distintos genera vínculos y compromisos entre las personas, lo que logra cohesionar la sociedad en una gran comunidad y no en pequeños pedacitos, que es un poco lo que los problemas que ha generado dentro de esta universidad logran que no cumpla ese rol. Pero para especificar más cuáles son esos problemas, porque yo puedo decir claramente, los problemas que tiene la universidad no logran que logremos esos propósitos, pero hay que especificar cuáles son esos problemas.
Por ejemplo, la burocracia. El exceso de burocracia que tiene esta universidad genera que se entorpezan que los procesos se vuelven mucho más lentos, entonces la comunidad no participa de los procesos y de repente vemos una serie de situaciones que simplemente pasan sin nosotros habernos enterado desde dónde vinieron. Ahí de la mano nace el problema de la transparencia. Nosotros no tenemos claridad muchas veces de cómo se toman las decisiones, de cómo se gastan los recursos y de el proyecto político detrás de la universidad y de las distintas facultades, que es súper interesante considerar que los proyectos políticos están ya dentro de la universidad. Esa falta de transparencia lo único que hace es provocar grandes problemas de desconfianza. Nosotros, a mi parecer, los estudiantes no confiamos ni entre nosotros y no confiamos en los otros estamentos a la hora de tomar decisiones. Un ejemplo súper claro de eso es lo que pasó en la administración pública. Los estudiantes de INAP llevan años pidiendo una sede, un espacio para poder estudiar, y la burocracia y la poca transparencia en los procesos ha hecho que este proceso se diluya en el tiempo y que es solamente una batalla política como para los medios y no una solución real. Otro problema es un poco la poca autonomía que tiene la universidad los gobiernos de turno, un poco que dependemos mucho de lo que pasa del gobierno que esté en particular para el rol que va a tener la Universidad de Chile, y eso no debería ser. La Universidad de Chile es de todos los chilenos y no de un gobierno en particular. Otro punto es la distribución histórica de recursos dentro de la universidad, de los recursos centrales a las distintas facultades, pero que tampoco es algo que a mí por lo menos me sorprende, porque en el país tenemos muchas definiciones históricas, como el mismo Consejo de Rectores, que es una decisión de ciertas universidades que nacieron en tal año y son los que se llevan la mayoría de los recursos porque a alguien se le ocurrió, y no por las necesidades reales ni de sus estudiantes, ni de sus funcionarios, ni de la facultad en general, en el caso de la Universidad de Chile, que es un problema mucho más grande a nivel país. Y el último punto, el último problema al que me quiero referir, y creo que es súper importante, es la mala utilización de los espacios de democracia que hay en esta universidad. Hay dos grandes problemas. Primero, por lo menos en esta facultad y en la realidad que yo más conozco, hay una subutilización de los estudiantes de los espacios de democracia, y ahí hago un mea culpa también, porque fui parte de los espacios de democracia y no siempre los utilizamos ni le damos la importancia que tiene. Por ejemplo, el espacio que tienen los centros estudiantes en el Consejo de Facultad, que está muy subutilizado. Y otro problema, que es el más fuerte y el que más vivimos los estudiantes todos los días, es la mala utilización de los espacios de democracia. Hay que entender que el diálogo real y el pluralismo real que de una manera vende esta universidad no es tan cierto. Aquí no hay espacio de diálogo real en los estudiantes. El que grita más fuerte es la opinión que más se escucha. No hay el valor de los argumentos, no existe. Entonces empezar como a plantear como el punto de que sí existe diálogo real y todos los estudiantes más o menos como que nos tomamos de las manos, estamos todos de acuerdo, eso no es cierto. Hay un exceso de violencia en el mundo estudiantil a la hora de plantear visiones diferentes. Un ejemplo súper claro de eso fue el cónclave que se realizó aquí en la facultad con distintos estudiantes, funcionarios académicos, que en verdad académicos no había mucho, de distintos lados. Yo planteé mi opinión en ese debate y un compañero me dijo que si yo no estaba de acuerdo no debería opinar. Y ese tipo de situaciones yo no puedo decir que me sorprendan. De hecho, eso fue bastante amable porque me lo dijo y no me lo gritó. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está ese diálogo real que tanto hablamos? ¿Dónde está esa democracia que tanto vendemos? Que finalmente siempre nos levantamos con la bandera de los espacios democráticos y ni siquiera nos respetamos entre nosotros. Para acercarlo un poco más al estatuto y lograr esto, es entender que el estatuto debe velar porque se cumpla ese rol de la universidad y no por lo que plantea un cierto grupo como ideológico, que finalmente hay que entender que somos todos parte. Finalmente todos defendemos las cosas que creemos desde nuestra ideología y hay que ser como iluso para creer que los partidos o la política no está dentro de la universidad, que sí es así. Pero lo que sí debe velar el estatuto es que el rol de la universidad esté primero y esté por sobre esa ideología finalmente. La Chile históricamente ha cumplido un rol súper importante para el país, tanto en cultura como en dirigentes, como en ser parte y formar el tejido social en la universidad. Y esto solo se logra entendiendo que la universidad es un espacio de diálogo de las diferencias de nosotros como miembros de la comunidad. Cuando el estatuto y la comunidad reniega del espacio de diálogo necesario y entender que somos todos diferentes, lo único que logramos es que esta comunidad no sea una sola comunidad, sino que sean pedacitos de comunidades que están juntos porque a alguien se le ocurrió y no porque de verdad estamos todos unidos por el mismo rol. Finalmente,
a mi modo de ver, es esa gran comunidad la que queremos que sea el país. Queremos que Chile sea una gran comunidad, donde todos trabajemos juntos, donde nuestros sueños y los de nuestros compañeros puedan lograrse cooperando, trabajando juntos y como una sola comunidad. Finalmente, la Chile debe entender que debe ser el reflejo de esa comunidad y colaborar y entender que nadie se puede quedar atrás dentro de la universidad y que todos somos igualmente importantes. Eso ha sido, yo creo que el proceso que más nos ha costado llevar a cabo, entender que las diferencias son valiosas y que la diversidad dentro de la universidad es un valor que hay que recalcar y resaltar, no solo en los académicos ni en los funcionarios, sino que también dentro del mundo estudiantil. Muchas gracias. Bueno, Jorge, tu exposición, tu diagnóstico y también tu visión. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento joven estando acá de nuevo. Y de pronto, yo lo planteé en su momento, me parece que este foro, este tipo de foro y lo que se está discutiendo es algo tan trascendental para el país que implica que es algo de sociedad, más allá de la universidad. Y cuando digo eso, aquí también hay que tomar en cuenta, a mi parecer, no son solamente 3 estamentos. Aquí han habido personas que yo creo que han dejado gran parte de su vida en construir esta universidad y que también se tiene que hacer parte de esta discusión. Y los ex estudiantes, hoy día profesionales, también debiesen ser parte de esto, porque al fin y al cabo son, si es que esto uno lo viera de la manera más como productiva posible, si uno cree que una de las finalidades es formar profesionales y personas, ellos son reflejos de lo que ha hecho la universidad. Entonces me parece que no estén en esa discusión que genera un grado de sesgo. Lo otro, después voy a partir con las preguntas propiamente tal de lo que te haya preparado, pero me llama la atención, o sea, por un lado me gusta que la universidad esté dando este tipo de discusiones y que los jóvenes estudiantes estén dando estas discusiones, porque en el fondo no dista mucho de lo que se está discutiendo a nivel país. A lo mejor son distintas cosas, pero marcan una diferencia del estudiante de la Universidad de Chile con el estudiante de cualquier otra universidad. Y en esa línea, este cambio, no sé si llamarlo refundacional que se pretende dar, pero no se aleja mucho de a lo mejor lo que estamos viendo a nivel país, en distintas materias. Y en esa línea yo creo que uno tiene que aprender un poco y tratar de mirar el bosque en su conjunto y no solamente los primeros árboles. Entonces, en esa línea, me parece, si bien la discusión que es positiva, hay que estar viendo cómo se mueve todo el contexto. Con esto me refiero particularmente a aprender de la sintonía que existe en la sociedad con respecto a cuando uno quiere hacer reforma, ¿sí? Lo voy a aterrizar de la siguiente forma. Uno puede entender toda esta discusión en el contexto de un cambio de política y de política pública, si es que uno entiende la universidad como un ente público, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una política pública, lo primero que debiese tener es un diagnóstico. Entonces, yo aquí probablemente no les voy a traer soluciones, voy a traer más interrogantes. Entonces, un poco de debate, parar y cuál es funcionando. Yo supongo que debe estar. Uno después tiene que hacer el diseño de política. Y en el diseño de política, lo primero que uno tendería a hacer, así racionalmente, es ver experiencias comparadas. O sea, uno entiende que, obviamente, como decía acá Simón, la Universidad de Chile no es Berkeley, pero la Universidad de Chile sí es una universidad de excelencia en la región. Entonces uno tendría que ver qué han hecho en la Universidad de Excelencia en sus distintas regiones, ¿sí? ¿Qué tipo de gobernanza es la que permite cumplir con el rol, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que, y visto desde una perspectiva un poco más filosófica, donde hay un cruce de cosas. Uno puede entender la universidad como una idea absoluta o como una idea relativa, ¿sí? Como una idea absoluta uno se puede remontar a lo que era la universidad desde
Platón hasta las universidades. No había universidad propiamente tal, pero uno podría decir que ahí están los cimientos, ¿sí? Hasta lo que hay hoy día, hasta las universidades pasando de medievales, no sé, Oxford, Groningen, París, y lo que tenemos hoy día que conocemos como universidades. Ahí había no sé si un único, pero tenía un sentido esencial y tenía que ver con el saber superior, el conocimiento, el cómo estos se transfieren, cómo se comunican, cómo se crean, ¿sí? Entonces, eso, si uno quisiera hablar, dado que está tan de moda cuando uno hace una reforma, ese es el alma, y un alma que yo entiendo que uno no debiese permutar. Luego están las ideas relativas, y las ideas relativas de universidad tienen que ver básicamente con al servicio de esta la universidad. Y ahí es donde ya la cosa se pone un poco más, porque ese servicio de que, si uno cree que las personas son altruistas, y que todos los distintos estamentos o gremios dentro de una universidad tienen una función objetiva común que tratan de maximizar, poniéndolo en el lenguaje de esta universidad, no habría mayor problema. Pero si uno cree que en el fondo hay funciones objetivos que son distintas entre estudiantes, entre funcionarios, entre académicos, es difícil hacer conversar eso, al menos desde una perspectiva racional que no implique cooperación, lo cooperativo y lo colaborativo al respecto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando me invitaron al foro, lo primero que hice, obviamente, y que debo reconocer nunca había hecho, fue meterme a la página de la Universidad de Chile y leerme casi todas las cosas que habían. Y dentro de la misión es súper claro. Acá dice la generación, desarrollo, integración y comunicación del saber, entes del conocimiento, bla, bla, bla. Luego dice que asume con vocación de excelencia, eso es algo particular, la formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material de la nación. Por último, el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacionales en el perfeccionamiento del sistema educacional. Entonces, bajo la lógica que acabo de plantear, que hay ideas absolutas y hay ideas relativas, la primera idea es absoluta, que tiene que ver con el saber, con el conocimiento. Pero dentro de nuestra misión tenemos dos ideas que son relativas, que tienen que ver básicamente con la formación de personas y profesionales y cómo somos una contribución para la nación en materia educativa. Y a mí me parece que las discusiones que se están dando y las diferencias de opinión que puedan haber al respecto se dan básicamente porque se contraponen una idea absoluta con ideas que son relativas. Cuando uno, ¿y por qué planteo esto? Pensando en un diseño de política pública al interior de la universidad, uno lo que debiese tratar de hacer es que estos conversen y que en el fondo sean win-win y no sean materias que se contraponen. Pero uno tiene que, en el fondo, siempre saber cuál es el valor superior, ¿sí? Y ese valor superior es lo que nos hace ser universidad. Y lo que nos hace ser universidad tiene que ver con que este saber pueda ir generando. Y eso tiene relación básicamente con un par de características que tiene que tener una universidad para eso. Dentro de eso está la autonomía, la libertad y la autoridad. ¿Y a qué me refiero con la autoridad? Porque alguien podría plantear de manera correcta que el conocimiento no tiene una jerarquía, no tiene una relación vertical, dado que hay una retroalimentación entre lo que son los profesores y lo que son los estudiantes y todo en una comunidad, todo lo que en una comunidad se genera. Pero yo creo que no hay que confundir la horizontalidad que se puede dar en un momento dado con la autoridad que nace desde el momento que los estudiantes van a una universidad en busca de algo, conocimiento, y la responsabilidad que toma el profesor al ser quien entrega esto. Eso ya te genera una relación que tiene una característica jerárquica. ¿Cuánto me queda? 4 minutos, ya. Dado que me quedan 4 minutos y que aquí uno de los fondos, del fondo principal entiendo de la discusión que ha habido, tiene que ver con la gobernanza propiamente tal de la universidad. A mí me gustaría resaltar mi visión al menos de lo que es la universidad. Es una comunidad universitaria. Cuando uno habla de una comunidad universitaria, entiende per se que hay distintos estamentos que participan en esta y que cada uno tiene su rol.
Y ahí es donde yo creo que no hay que perderse, porque en el fondo cada uno es parte fundamental y esencial bajo lo cual la universidad no existiría, pero eso no implica que cada uno de estos estamentos tengan que cumplir todos los roles, porque cada uno tiene su rol, ¿sí? Y hay decisiones que obviamente deben ser y debiesen ser tomadas por los distintos estamentos porque tienen una relación lógica con el rol que ellos cumplen. No sé qué se me ocurre, políticas de áreas verdes o esparcimiento entre la universidad, o no sé. Pero hay otro tipo de políticas que a mí me hace un poco ruido, y a lo mejor yo cuando estuve acá también lo pensaba parecido, que el rol fundamental, preponderante del estudiante, pero uno si se aleja un poco y ve el bosque en su conjunto, hay cosas que no son racionales, a mi parecer. O sea, yo estoy pensando que un estudiante de primero año, segundo año, tenga injerencia en definir presupuestos que te dan las líneas de investigación de la universidad. O sea, ahí me parece que un poco hay un dejo de soberbia en planteamientos como eso, de no darle al menos al académico, al profesor, al funcionario que lleva mucho tiempo, al menos, o sea, sin para no sacar en el fondo los doctorados, máster, que muchas veces, incluso hoy día se cuestiona, la experiencia, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es un poco compleja esta relación de confundir que la parte sea una horizontalidad completa y que todos los estamentos tengan una participación pareja en las definiciones. Y por último, una pregunta que no sé si tenga respuesta, pero ¿por qué esta generación, entendiendo los estudiantes, funcionarios y académicos que están aquí hoy día, que representan a la Universidad de Chile, deben tomar una decisión que no es una decisión de ellos? Es una decisión que va a afectar a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Porque ya dije, uno podría decir porque ellos tienen los mejores propósitos no solamente para ellos, sino para el país, ¿sí? Pero ahí es donde a mí me entra la duda, que si yo veo un centro estudiante, una asociación de funcionarios, ellos tienen también objetivos propios, o cuando el centro estudiante negocia su presupuesto, no está haciendo una actividad gremial con la autoridad, o cuando los funcionarios pueden hacer peticiones de mejora de las condiciones laborales. Están haciendo en el fondo una defensa corporativa y me parece bien, pero no sé si eso se alinea con la visión que tiene. Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a escuchar a Juan José Balsa. ¿Se escucha? Sí, yo creo que sí. Bueno, primero agradecer como siempre al decano. Yo creo que este tipo de actividades, sin entrar a cuestionar lo que dijo Simón, de si es que son o no son representativas, creo que el debate en esta universidad siempre ha sido importante y nunca se puede dejar de lado. Y creo que es esencial. Y aquí el decano nos ha invitado a hablar sobre lo que plantea la pregunta de este foro, que era ¿qué esperan los estudiantes de la universidad como tal? Y creo que esta pregunta, a mi entender, tiene 4 temas, que están retratadas en 4 preguntas que nos llegaron sobre los estatutos, sobre cuál es el rol de la universidad y de sus alumnos en este. Pero yo en este caso, más que hablar extendidamente sobre estas 4 preguntas y prefiriendo dar pase después al debate entre los 4 invitados que estamos acá, prefería hablar y entrar netamente a la situación, dada la situación país que hay actualmente en Chile, el rol de nuestros alumnos, como la universidad, a mi entender, estatal más importante, y por lo tanto creo que no podemos estar alejados de ese rol, no podemos estar alejados de la situación, no podemos ver esto como algo aparte y nosotros estar discutiendo una serie de problemáticas sin entender lo que pasa en toda la realidad país. Y el escenario actual, desde mi punto de vista, creo que tiene como 2 aristas. Una son una serie de escándalos políticos y la otra una serie de tensiones sociales. Los escándalos políticos, como obviamente todos han visto, han estado sesgados por una serie de actores, de lo mismo los sectores de todos lados, los cuales han primado la lógica de esconder esto, de ponerlo bajo la alfombra, de intentar que pase. Y por otro lado, las tensiones sociales han surgido, desde mi punto de vista, desde un salto que pega Chile en los últimos años, que se genera con un avance económico importante, pero que no ha tenido como un asidero o una llegada a políticas públicas como de calidad o que la gente sienta que han sido construidas con ellos. Y entonces, actualmente, todo este tipo de cosas han estado, creo que a mi entender, muy de la mano con los servidores públicos y con los medios de comunicación sociales,
que han llevado a generar una caída en el debate actual, normalmente con un exceso de ideología, a mi parecer, y que ha llevado a que todo esto genere un pobre esfuerzo académico por mostrar como la realidad que está detrás. Entonces, lo que se deberían hacer en este tipo de actividades y en este foro en especial es que de dónde pueden salir los servidores públicos de Chile, especialmente en este momento, donde Chile ya no avanza a grandes pasos, sino que avanza cada vez más con tropiezos, cada vez más con caída, cada vez más cojo, cada vez con más dificultades. Y creo que la respuesta a esta pregunta somos esta institución, somos la Casa de Bello, somos esta universidad que fue creada con bases tanto teóricas como prácticas, que fue creada como una avenida desde la Universidad de San Felipe como palitos republicanas en sus inicios, y que por ello estaba comprometida una idea, que era externa a ella obviamente, que es de contribuir siempre a sentar las bases y la estructura de Chile como una comunidad política, independiente que se autogobierna, una comunidad de muchos, de libres y de iguales, como ya han dicho acá, y que se pone siempre al servicio del bien común, o sea, al servicio de todos. Y por eso, al igual que Jorge, me metí a ver la página de la Universidad de Chile, porque nunca había entrado ni nunca había leído los ejes esenciales de nuestra universidad, y me di cuenta que tiene 3 ejes, bastante parecidos a los que dijo Jorge. Para mí el primero era la generación, desarrollo, integración y comunicación del saber, entonces excelencia en la formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material de la nación. Y el tercero es la responsabilidad de contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacional. Creo que esos son, si uno agarra los 3 ejes, que están un poco más extensos, son como los puntos centrales. Y por lo tanto, el rol de la Universidad de Chile es ser, a mi entender, la última y la más preciada reserva de la política chilena. Es ser, el rol de sus estudiantes entonces, trabajar día a día por contribuir a su nación, y esta nación que está integrada no solamente por nosotros, por los que estamos ahora, sino que es una nación que carga con el peso de la historia, o sea, con todos los que vinieron antes y que ya están muertos, con las personas que viven hoy, pero también con los que van a venir, y es decir, los que están por nacer y los que todavía no nacen. Y eso siempre es esencial al plantearse las metas de las personas que estamos, el creer que nosotros lo que hacemos es para nosotros netamente y que no hay nada más. Tenemos que pensar en un país que viene con una historia y que avanza hacia un país de desarrollo, o que incluso puede avanzar hacia atrás, que lo contrario es lamentable, pero que puede ocurrir. Por lo tanto, y pasando ya un poco más como al contexto de este foro, yo creo que los profesores, los funcionarios y como los alumnos de la Universidad de Chile tenemos 3 desafíos. La primera es la formación de cuadros profesionales y académicos. La segunda es la generación de investigación y vinculación con el medio, que fortalezca los debates en la plaza pública. Y el tercero es el fortalecimiento de la vocación pública de los académicos y de los estudiantes. El primer desafío, que es el que quiero andar, se refiere al hecho de que la universidad siempre ha generado a los profesionales, creo que a mi entender, de más alto rango en Chile. Siempre se ha generado y se ha primado la sistematización y la rigurosidad del aprendizaje. Siempre y históricamente esta institución ha buscado a los mejores profesores y a los mejores y más diversos alumnos, y creo que esa es una de sus metas. Siempre tener diversidad, sea socioeconómico, sea cultural, sea de ideas políticas. Siempre en la diversidad yo creo que siempre está una cualidad muy especial de la Chile, que no lo tienen todas las universidades, que no lo tiene todo el país. Y por lo tanto, yo creo que en este sentido y en este primer como desafío, la Chile siempre ha logrado cumplirlo. O sea, siempre hemos generado más, pero no por eso nos podemos quedar como los laureles y decir, ya está listo, sino que siempre tenemos que ir generando, mirando las reformas curriculares, invitando a los estudiantes a participar, invitando a los distintos alumnos a dar su opinión, a invitar a los egresados. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge que hoy en día este debate se ha dado en 3 piernas y falta una, o sea, a la mesa. Le faltan los egresados, que son miles, que deben estar. Yo vi que había una corporación de exalumnos que no sé si tendrá un peso, pero se pueden contactar, se pueden hablar. Yo creo que cualquier exalumno de la Universidad de Chile termina lo suficientemente camiseteado con la universidad para querer hacerse parte de ella. El segundo desafío habla un poco más directo al Chile de hoy, donde los debates, a mi entender, en la plaza pública han sido bajos, muy, muy bajos, donde la crisis de la política ha permitido a cualquiera hoy en día levantar una idea en un medio, o sea, aparece en la segunda, la tercera, el Mercurio, donde sea una idea, a mi entender, muchas veces errónea, y aquí los alumnos, los profesores y los académicos de la Universidad de Chile no hemos estado a la altura ni de contradecirlos, ni de poner una vara mínima en el debate.
Y yo creo que eso es clave. Y es por esto que hoy en día Chile más que nunca, y la Universidad de Chile debe promover, a mi entender, la investigación, la vinculación con el medio, el liderazgo en la modernización del país. O sea, nosotros tenemos que tomar la bandera y llevar al Chile a un paso más adelante, y que se demuestre de forma práctica y teórica y con conocimiento la realidad y la pluralidad de los debates. O sea, hoy en día no puede ser que aparezca, no sé, un X diputado levantando un tema y cita un paper, e incluso el autor del paper no lo contradiga cuando el gallo cita cifras que no son, cuando injuria cosas que no son. O sea, hoy en día hemos permitido a cualquiera a decir algo, y por no querer meternos por una desafección, decir como, no, da lo mismo, que lo diga, si es cualquiera. No hemos sido capaces de levantar el tema y decir, no, él está mal, él tiene un error, nosotros como universidad estamos ahí para mostrarle a Chile y dar un debate mucho más limpio, mucho más claro. El tercer desafío, y que es el último que voy a nombrar acá, es el hecho que actualmente, a mi entender, aunque haya muchos en el Estado actualmente, siento que ha caído, y es un tema que he estado revisando las cifras, la cantidad de alumnos en cargos públicos del primer nivel. O sea, cada vez hay menos parlamentarios de la Universidad de Chile, cada vez hay menos como la masa media del ministerio. O sea, hoy actualmente igual los ministerios tenemos al exministro de Educación, tenemos al ministro del Interior, el ministro de Hacienda. O sea, tenemos una serie de ministros que sí están, pero tal vez los cargos medios hoy en día, que no son tan públicos, hemos perdido incidencia y hemos perdido en la generación del conocimiento público. Y por lo tanto, la Chile tiene una responsabilidad con que los talentos del país se vayan a la política, con que los talentos de nuestro país entiendan que no solo vivimos en una comunidad de derechos, sino que vivimos en una comunidad de deberes. Y ahí creo que hemos estado muy cojos, porque hemos levantado la bandera de los derechos, pero no hemos sido capaces de cumplir con los deberes que esos derechos implican. Y que por lo tanto, yo creo que el rol de esta universidad es hacer que los talentos de este país sean la reserva máxima de la República en todos los temas país. Y para terminar, muy en corto, tomé unas palabras del ex rector y filósofo de esta universidad, Jorge Millas, donde decía que una universidad tiene que ser una comunidad de maestros y de discípulos destinada a la transmisión y al progreso del saber superior. Es decir, cada estamento de esta institución, creo a mi entender, debe velar por el avance de su país, debe velar porque la verdad prime sobre la ideología, debe velar por una comunidad, en un sentido un poco negativo, no utilitarista, no partidista, no cooptada por grupos de poder, que hoy en día está. O sea, creo que es bastante irónico creer que los partidos políticos no influyen. Hay muchos partidos políticos que influyen hoy en día en el debate de la Universidad de Chile. Hasta en las elecciones, perdón, profesor, pero de decanos, de los rectores, hay grupos de poder en las federaciones, en los centros de estudiantes. O sea, la política, la Chile no ha logrado externalizarse de esto. Y, en términos positivos, creo que debe ser una comunidad que está al servicio del bien común, comprometida siempre con la búsqueda de la verdad, ajena a las luchas pequeñas de poder, distante de todo tipo de poder fáctico y al servicio y al desarrollo de las ciencias y de la humanidad. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hemos reservado algunos minutos para tener algún debate, algún último comentario, alguna idea que alguien quisiera comentar. Primero vamos a dar la opción a nuestros panelistas y posteriormente a alguien de la audiencia que quisiera también comentar. ¿Alguno de los panelistas quiere hacer su último comentario o pregunta o debate? ¿El mismo orden? ¿Sí? ¿El mismo orden? Bueno, a mí me quedaron varias ideas en el tintero de la presentación, pero yo creo que no ha habido tanta pelea como yo esperaba que hubiese, o tanta discusión, digamos. Así que voy a resaltar algunos puntos de las otras presentaciones. Principalmente la quería rescatar en la de Jorge. Yo creo que es interesante observar la experiencia ya comparada y yo creo que uno puede mirar qué es lo que se están haciendo en otras universidades y todo eso. Yo he mirado, no con una profundidad tremenda, pero sí he mirado cómo funcionan otros sistemas universitarios en términos de gobernanza, y la verdad es que es bien poco modular esto. O sea, es difícil decir, existe un tipo de gobernanza que es así, y aquí está Berkeley, aquí está, qué sé yo, Harvard, etcétera. Hay un montón de universidades metidas ahí. Aquí existe otro tipo de gobernanza que es la UBA, que es la UNAM, sino que en general cada modelo es muy particular, tiene un montón de cuestiones precisas al respecto de
debates de poder interno, de quiénes participan en el debate, de hasta qué punto pueden participar y hasta qué punto no. Hay un montón de cosas internas dentro de los modelos universitarios que se nota, y a lo que quiero ir, es que son bastante adaptativos de su propia realidad. O sea, yo creo que ahí la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, que están bien en los rankings latinoamericanos, digamos, o la Universidad de Berkeley, si uno se pone a mirar cuestiones a nivel mundial, tienen sistemas de gobierno muy complejos, muy complejos. En particular, además, las universidades anglosajonas, por ejemplo, no tienen las cosas planteadas en un papel, sino que hay un montón de parte de la gobernanza que se hace a través de la práctica, del precedente jurídico, digamos. Entonces, quería plantear, yo estoy de acuerdo con que hay que mirar hacia afuera, pero yo creo que hay que entender este debate como un debate chileno, digamos, un debate que se hace en el contexto de Chile hoy. Y también, sobre ese mismo punto, o sea, como relacionado con este mismo punto, también en la presentación, yo creo que hay que incluir a los egresados en el debate, yo creo que hay que incluir al resto de la sociedad de Chile en el debate, pero hay que entender también que este debate no se termina con que la Universidad de Chile decida su estatuto. O sea, la Universidad de Chile plantea cuáles son su propuesta de estatuto y después eso va a un diálogo con la sociedad mediante los mecanismos democráticos, buenos o malos, pero los mecanismos democráticos que la sociedad ha elegido, o sea, o que se le han impuesto más bien, pero sobre los mecanismos democráticos del Estado. O sea, después de que nosotros debatamos, digamos, este es el estatuto que nosotros queremos, eso va al Parlamento, va a presentarse en la sociedad y en el poder del Estado, y ahí va justamente a incurrir el resto de la sociedad también en la participación de esos estatutos. Yo creo que es importante la visión de los egresados, en particular porque pasaron por la universidad, etcétera, pero hay que plantear fórmulas para poder incluirlo en el debate. Pero incluir a la sociedad completa, yo creo que eso es a través de los organismos del Estado, de otros mecanismos, digamos. Muchas gracias. Ya, para cerrar un poco lo mismo que estábamos hablando, la preocupación de los estatutos, a mí, en lo personal, me preocupa que el debate de los estatutos sea como un debate de ciertos grupos como elitistas políticos, al final, que los únicos que estamos debatiendo este tema somos en el área de los estudiantes, somos los que estamos metidos en esto, lo que nos interesa la política universitaria, etcétera, y no ha salido al estudiante común y corriente. Yo creo que la mayoría de los estudiantes de esta facultad y de la universidad en general no tienen idea de lo que está pasando con el estatuto, no tienen idea que el Senado universitario aprobó un estatuto y tampoco tienen idea que existe el Senado universitario. Y me parece muy preocupante este nuevo estatuto y voy a recalcar un punto de la reforma que me parece profundamente preocupante y creo que no hemos tocado en el debate estudiantil y creo que va a ser como trascendental. El nuevo estatuto cambia libertad de expresión de los académicos por libertad académica. El concepto de libertad académica es un concepto mucho más acotado que el de libertad de expresión. Y si uno ve bien el proceso detrás, lo que entiende es que si un profesor disiente de algo con la Universidad de Chile, no lo va a poder decir. Y para mí, ese punto en el estatuto, en ese cambio de estatuto, es profundamente preocupante si queremos construir una universidad diversa donde estén todas las visiones. De toda la reforma, que es eterna leerla, y yo creo que nadie lo va a hacer, para ser bien honesto, y además está en un lenguaje de abogados que yo por lo menos me costó infinito entenderlo, pero ese punto me dejó muy marcado al cómo yo entiendo la sociedad. Para mí la libertad de expresión es la base de un debate sano entre personas que pensamos diferente, y es la base para poder sentar las bases del respeto en la comunidad. Y el que se esté cambiando un estatuto y limitando la libertad de expresión de nuestros mismos académicos es la primera base para limitar la libertad de expresión dentro de todas las áreas de la universidad, y como la universidad un poco muchas veces es el ejemplo dentro del país, como que es muy preocupante que nosotros mismos o el Senado universitario plantee como el coartar la libertad de expresión de nuestros académicos como algo necesario para poder generar un nuevo estatuto. Para mí es como preocupante y para mí también es muy preocupante que el debate solamente se haya llevado entre grupos de politiquines, donde me incluyo, que tenemos como una visión súper clara, una discusión política como siempre entre los mismos y que el resto de los estudiantes no tengan ningún interés. Dado eso, hago un llamado a mi centro de estudiantes y a los centros de estudiantes de esta facultad a que sean parte de este debate y lo levanten como un debate real dentro de los estudiantes, y que no sea simplemente un debate del Consejo de Delegados, que finalmente no se esperaba que fuera un espacio abierto y este año no lo ha sido,
y que no sea un debate de etiquetas como tú eres de derecha, tú eres de izquierda, sino que sea un debate entre estudiantes que nos miremos a la cara y seamos todos compañeros y no etiquetas en el fondo, que es lo que ha sido la tónica del debate este año en esta facultad. Gracias. Gracias, Valentina. Jorge. Como palabras de cierre, yo creo que lo más importante es tener en cuenta 4 cosas que están ligadas con la universidad per se y con su objetivo, que tienen que ver con la cosmovisión que esta da, el entendimiento como mecanismo para llegar a la verdad, la libertad, aquí adhiero también a la libertad de expresión, y la discusión racional. Me parece que eso que puede ser tan lógico, hoy día se ha perdido en general como sociedad, no solamente en esta discusión. La racionalidad, y algo que aquí aprendemos, que a lo mejor puede ser una tesis media marginalista, pero el costo-beneficio, a mí me parece que en general solo las personas ven en el ámbito determinado de injerencia los beneficios, pero no ven los costos. Y muchas veces los costos, sobre todo en educación, no son inmediatos, son de largo plazo. Entonces ahí hay que tener ojo, porque hoy día podríamos estar disparándonos en el pie y no nos va a afectar a nosotros, les va a afectar a las próximas generaciones. En el caso de ser una buena reforma, obviamente hace un beneficio para las próximas generaciones. Y con respecto a 2 puntos, quería hablar de 2 puntos que me surgieron de la intervención de Simón. Comparto el tema de la neutralidad política, o sea, la universidad no es neutral políticamente, y ahí lo linkeo con una de las preguntas que estaban acá en la hojita que nos mandaron, con el tema de cómo podemos proteger la integridad de la universidad de las intervenciones políticos partidistas. Ahí lo complicado podría ser partidista si es que en el fondo la universidad es capturada políticamente por algún sector, más allá de que haya política universitaria, y ahí hay que diferenciar. Yo creo que cuando uno habla de partido piensa en los partidos tradicionales y en la política de Estado, pero esa captura no tiene por qué ser de ellos. O sea, si yo veo ahora en la universidad, los partidos tradicionales prácticamente no están en la universidad, entonces la captura en el fondo igual viene de grupos de intereses que han generado una institucionalidad propia. Y por último, yo creo que toda esta discusión, esto fue algo que mencionó Valentina, no escapa de la discusión a nivel país, que es el problema de confianza. O sea, hoy día yo creo que estamos en una crisis de confianza como sociedad, que si uno lo ve desde la perspectiva macro, está por un lado el poder político, ya sea ejecutivo, parlamentario, por otro lado están los empresarios, por otro lado está la sociedad, y si uno esto lo ve como un triángulo, nadie le cree a nadie, ¿sí? Los empresarios no le creen al gobierno, el gobierno no le cree a los empresarios la sociedad no le cree a los empresarios ni al gobierno. Si estamos así, estamos en una encrucijada. Esto es como si esto fuera un equilibrio Nacho, no tenía un equilibrio estable. Entonces, y eso parte, si uno ve como uno va como a las bases, parte porque los compañeros de pega no se creen entre sí, los estudiantes no se creen entre sí. Yo creo que esto tiene que ver, es algo bastante sociológico que estamos viviendo. Yo no soy sociólogo, así que no sé si esto es algo común en las sociedades que están en un nivel de desarrollo como el que tenemos nosotros, pero yo estoy convencido de que si aquí no hay una puesta en común de buena fe entre las personas, así hablando ni siquiera de instituciones, entre las personas, está ahí en un zapato chino, o sea, difícil salir de ahí. Ese sería mi punto a resaltar. O sea, con una crisis de confianza, ninguna reforma, ya sea a nivel universitario, a nivel país, va a salir bien. Bueno, como cierre, yo quiero tocar 2 cosas. Uno, un poco lo que dijo Jorge recién, que yo creo que la universidad está capturada por un sector. Yo no soy, tal vez no es un partido político tradicional, no es el Partido Comunista, no es RN, no es la UDI, no es la ADC, pero sí está capturada por un sector que está excesivamente ideologizado, que no le interesa el debate, o sea, que le interesa lo más posible pasar máquina y avanzar, que le interesa que sus principios se impongan ante cualquier cosa. Yo soy un creyente de eso, y que el debate
decir que nosotros debatimos y somos una universidad representativa, cuando hay 10 personas en una asamblea, los consejos son vistos con el quórum mínimo, o sea, para mí eso no es representatividad y no es legítimo tampoco. Y lo segundo que quería decir es que a mí me pasa que el cambio de estatuto es a rato como el eslogan, como si lo llevamos al nivel país, de la reforma constitucional. Como que esto que cambiar la reforma o generar una reforma de estatutos va a arreglar los problemas de la Chile, yo creo que no tiene asidero y probablemente al estudiante común, el estudiante a pie, no va a tener ni la más mínima injerencia si es que les cambian el estatuto o no. O sea, esto es una pelea de grupitos de poder que quieren más poder y que quieren arreglarlo. O sea, a mí me pasa que la Universidad de Chile no va a tener mejor sus facultades, no va a tener mejor a sus alumnos, no va a generar alumnos más comprometidos con el servicio público, no va a generar mejores temas académicos. La reforma de estatutos no te va a llevar a eso. La reforma, eso lo va a hacer en cuanto los alumnos, los profesores y los funcionarios se pongan de acuerdo con un rol de la universidad y todos juntos, como comunidad, avancemos hacia ese rol. Si seguimos pisándonos la cola entre nosotros e intentando generar quién de nosotros puede doblarle un poquito más la muñeca, esto no va a llegar a nada, y soy bastante sincero en esto. Y a rato a mí me pasa, un poco en contra de mis propios principios, pero la Universidad de Chile al final del día es una universidad del Estado. Y yo siento que el Estado no ha tenido un rol incidente en esta universidad. Por mucho que yo sea una persona que cree en la independencia de este cuerpo y todo, creo que el Estado podría darle un rol y darle un sentido país a esta universidad, que creo que muchas veces la ha dejado de lado, como, pero mira, si subsiste, si todavía está a flote, si sus alumnos, mira, salen buenos cabros de acá, entonces no te preocupes. Pero no sé, la Universidad de la Sorbona en Francia es una universidad que tiene un excesivo presupuesto donde, no sé, un doctorado te sale 500 euros al mes, un doctorado, o sea, estamos hablando de un grado académico bastante alto, y obviamente eso está subsidiado con una visión del Estado francés que dijo, nosotros queremos esta universidad, nosotros queremos llegar acá, y nosotros le vamos a dedicar la cantidad de recursos necesarias para llegar a ese punto. Y eso en Chile no se ha dado. En Chile se generó una universidad y mientras que sobreviva y esté bien, no se ha parado a tocar. Así que yo creo que hay que volver a darle injerencia a esta universidad, a empezar a generar un tema de comunidad, y soy sincero, yo creo que la reforma de estatutos no lleva a un cambio real a los alumnos del día a día. Eso. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer todas las posturas, los comentarios que han hecho nuestros panelistas. Queremos ver si hay alguna pregunta de nuestra audiencia. Profesor, nuestro decano Manuel Agosín quiere hacer la primera pregunta. Sí, me preguntaba si debía intervenir. Y probablemente que no, pero de todos modos me pareció excelente la discusión de los cuatro y bastante complementaria, diría yo. Quiero hacer una pregunta a Simón. ¿Es cierto que la Universidad de Chile tiene roles que Berkeley no tiene? Eso no cabe duda. O sea, es gravitante y lo ha sido por 180 años, más o menos, ¿no? Y más si nos remontamos a la Universidad de San Felipe. Pero el hecho de que el rol sea bastante particular y que tiene una sinfónica y que tiene el Ballet Nacional y que ha tenido en el pasado sedes regionales, etcétera, y que ha contribuido a través de la Facultad de Ingeniería a la electrificación del país y todo el resto, que es algo que Berkeley no ha hecho, ¿no es cierto? Todo eso no implica de que no miremos los mejores ejemplos para que nosotros hagamos todo eso mejor. Creo que ese es el punto fundamental. ¿Cómo podemos nosotros hacer este rol, digamos, desempeñar este rol tan importante, ¿no es cierto?, en forma, con excelencia, con la diversidad que se habló acá, con que todos los puntos de vista sean escuchados y que sigamos contribuyendo al país de la mejor manera posible. Ahora, yo personalmente no creo yo creo que ya pasamos de la etapa en que había un profesor que era inamovible y un señor que tenía una cátedra y que miraba a los alumnos desde un pedestal. Obviamente que eso ya no ocurre. Yo no lo hago con mis alumnos. Mis alumnos me enseñan muchísimo, pero sigo siendo profesor, ¿no es cierto? Y varios de ellos me superaron con el tiempo.
Y me encanta eso, creo que es mi rol de producir nuevos académicos, nuevos profesionales que eventualmente me van a superar. O sea que, digamos, esas son algunos de los comentarios que me suscita esta interesante discusión. Gracias. Bueno, interesante el comentario y la pregunta. Yo creo que al menos a mí me suscita dos reflexiones sobre la comparación con otras universidades. Yo no creo que no haya que ver otras universidades. Yo insisto que es importante mirar otras universidades. Hay que definir ahí qué es lo que significaría mirar las mejores universidades, porque hay distintas formas de medir eso o de entender eso. Yo creo que eso además es una cuestión bastante contemporánea, o sea, los rankings, los índices para medir a las universidades, algo que si uno se preguntara en los años 50 en qué lugar del ranking internacional estaba la Universidad de Chile, era una pregunta extemporánea, digamos, no tenía lugar. Pero hoy vivimos en un contexto en donde hay una comparación muy grande entre distintas instituciones. Yo creo que esa comparación tiende a ser bien injusta porque compara instituciones que son bien diferentes, digamos. Pero yo creo que aún así es necesario mirar qué es lo que están haciendo otras universidades. Hay una discusión ahí sobre qué es lo que es una buena universidad, qué es lo que no es una buena, qué universidad es mirar, digamos. Pero a mí me parece que es importante mirar qué es lo que hace, por ejemplo, Berkeley o las universidades en Estados Unidos o en Europa, que son casos de gobernanza interesantes. Yo creo que ahí vale la pena estudiar un poco qué es lo que está pasando allá. Pero yo creo que al final lo que determina el debate final es al final una cuestión chilena, digamos. O sea, a mí lo que no me gusta es lo que se ha planteado en este debate, una cierta linealidad. Como decir, bueno, hay una universidad, hay una línea recta que podría caricaturizarlo como por un ranking, digamos. O sea, las que están más abajo en el ranking están para allá, las que están más arriba en el ranking están para allá. Todas las que están más arriba en el ranking son de esta forma, entonces súper simple. Vayamos para allá, imitemos el modelo de afuera e importemos un modelo de otra universidad. Yo creo que esa es la linealidad que a mí no me gusta, digamos, como plantear que por mirar afuera, entonces esa es la única solución. No, yo creo que hay posibilidades de que la Universidad de Chile plantee soluciones internas, plantee cuestiones de su propia comunidad y que surjan de los planteamientos que nosotros como universidad hemos generado y que la particularidad de la Chile se vea plasmada. Yo creo que, por ejemplo, y algo que siempre se comenta, la diferencia brutal que hay entre las distintas facultades en todos los aspectos, no solo en términos presupuestarios, sino que en un montón de otras cosas, es algo que no se vive en casi ninguna otra universidad. Si uno se para acá en la FEN, se para en Salud, se para en Bochef o se para en Arte, pareciera que son cuatro universidades distintas y no cuatro facultades de la misma universidad. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que hay que incorporar en el cambio de estatuto. ¿Cómo logramos hacer que la universidad se integre? Y esa es una pregunta que en otras universidades del mundo no necesariamente está hecha porque la universidad ya está integrada, no está desarmada como en el caso chileno. Y sobre la jerarquía profesor-alumno, yo creo que acá se ha planteado una idea como de horizontalidad total, digamos. Yo no creo que haya que plantear una horizontalidad total en la administración de la universidad, menos, digamos. Yo creo que lo que sí es que la universidad está compuesta por una comunidad y me interesó escuchar esas palabras porque el 97 hubo una discusión importante sobre si la universidad era una institución o era una comunidad. Y lo que preponderó en el plebiscito es que fuera una institución y no una comunidad. Y acá se ha mencionado, todos hemos estado de acuerdo en que la universidad es más bien una comunidad que tiene un objetivo común y que actualmente se ve como antagónico, o sea, como los profesores contra los estudiantes contra los profesores, los funcionarios tratando de dar vuelta ahí también en contra de los profesores y también a veces en contra de los estudiantes, como si tuviéramos un conflicto de interés muy fuerte. Y yo creo que más bien la universidad tiene valores comunitarios, más bien la universidad es una comunidad con un objetivo común y que hay que tratar de ir limando esos roces. Me parece que la participación de los estudiantes en las decisiones de la universidad, como autoridades de la universidad incluso, en el caso del Senado universitario, puede aportar a eso. Y los estudiantes en los distintos espacios que hemos tenido, en los espacios del Senado universitario, como autoridades, en las posibilidades que hemos tenido de participar en el Consejo de Facultades, etcétera, en el Consejo Universitario, los estudiantes han tenido un rol ejemplar. O sea, yo no creo que los estudiantes lo hayan hecho mal en los espacios que actualmente tienen. Aquí se ha planteado también, no necesariamente, o sea, se ha planteado en muchos espacios que los estudiantes podríamos destruir la universidad, digamos. En mi facultad se ha planteado con esas palabras, digamos. Yo creo que no, yo creo que los estudiantes hemos sido un aporte cuando nos hemos hecho cargo del gobierno universitario, hemos solucionado problemas, hemos planteado problemas, hemos tenido una labor muy responsable al respecto de la política de la universidad.
¿Alguna pregunta adicional? Abraham, ¿quieres? Muy buenas tardes. Bueno, pertenezco al personal de colaboración. La verdad es que he participado en altos debates y también foros, he sido panelista también, y cada vez me confundo más en realidad de lo que queremos de esta universidad. Lo que sí percibo es que esta es una universidad desintegrada, absolutamente. Y lo pongo si mira una carrera de caballo, en donde corren 16 unidades, ¿verdad? Y hay 3 que escapan hacia adelante, con un horizonte comparativo, como dice el decano. Efectivamente, yo no soy chauvinista, hay que mirar hacia afuera. Pero hay otras que seguían detrás. Y más atrás hay 2 estamentos que reciben la arena de lo que está pasando adelante. Entonces, aquí percibo que hay algo que no está funcionando en la Universidad de Chile. Somos muy similares a lo que está pasando en este momento en el gobierno. No hay un grupo selecto ideológico como es el Senado. Y si lo fuera, quiere decir que es responsabilidad académica, porque mayoritariamente quienes administran el Senado son justamente los académicos. Y quienes han administrado esta universidad por años es el estamento académico. Lo que se percibe debajo los estudiantes son lo que reciben de lo que le están entregando los directivos, que en este caso son académicos. Nosotros percibimos lo que está pasando arriba porque estamos viendo cómo está funcionando la universidad y es responsabilidad académica. La pregunta que yo les hago a los 4 panelistas: ¿a esta universidad le falta liderazgo de verdad? ¿Necesitamos un líder de verdad en esta universidad para que esta empiece a ser una universidad más integrada, o simplemente vamos a seguir con esta suerte de empezar a adaptarnos a un mundo que nos llama a ser una universidad moderna como en el siglo XXI? Pero eso nos está faltando a nosotros. Gracias. ¿Quién de los panelistas recoge la pregunta? Personalmente no creo que yo no creo en los liderazgos carismáticos que solucionen todo. Creo que los países y las instituciones que avanzan son las que logran una estructura que le permite la sostenibilidad en el tiempo y que las personas pasan y las instituciones quedan. En esa línea me hace mucho sentido acá la discusión que se armó entre el decano y Simón, porque el mirar afuera, al menos desde mi perspectiva, no tiene la lógica de importar algo, importar y esto va a funcionar acá. Pero una de las mejores prácticas desde la perspectiva, ok, en términos de probabilidades me dicen que las universidades que se estructuran de esta forma tienen un mejor rendimiento con respecto a lo que son sus objetivos. Nosotros, teniendo nuestro objetivo, creo que debiésemos mirar hacia allá para adaptarlo, obviamente, a nuestra realidad, pero teniendo claro cuáles son los que funcionan. Entonces, volviendo a la pregunta de si es que esto pasa por un líder en particular que sea capaz de ordenar, yo creo que esto pasa porque haya un diálogo honesto, sincero, en el cual conlleve a que se determine una estructura, y que esa sea la estructura que sea capaz de que la universidad sea un todo y no sea en el fondo como esta isla o la carrera de caballo que se planteó en la pregunta. Y ahí, ojo, y lo dejo también como una pregunta abierta. Cuando uno, es muy típico, y me acuerdo desde siempre, que siempre uno pone siempre Buchev, FEN, y le dicen, oye, y Juan Gómez Milla, y Antumapu, y obviamente resalta la lista, la infraestructura, y un sinnúmero de cosas. La pregunta es, ¿cuál queremos ser también? O sea, si uno lo viera solamente en la interna y no mirara para afuera, uno se preguntaría, imagínate que se fuese nuestro universo, ¿qué nos gustaría hacer más? ¿Que la universidad sea más cerca a lo que es Buchev, FEN, o lo que es Juan Gómez Milla, Antumapu? No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, estoy diciendo que esa es una decisión que tiene que tomar y hacia dónde nos gustaría avanzar. Porque en el fondo, cuando planteamos que en otras partes del mundo las universidades son mucho más homogéneas y no tienen este problema, es porque tuvieron un lineamiento. Si quieren, viéndolo para esta universidad, un modelo de negocio. ¿Sí? Tuvieron un objetivo. ¿Sí? A mí no me parece tan... Estoy haciendo una analogía, no me parece... hay gente que se persina un poco cuando uno habla de cosas que son de la vida común, como son los modelos de negocio, las estrategias corporativas. La universidad, en su rol público, también delinea. Y en ese lineamiento me parece que esa es la pregunta que se tiene que hacer. O sea, la pregunta de fondo es,
¿qué nos gustaría hacer más? ¿A dónde nos gustaría estar? Y yo no sé si esa pregunta se respondió o no, porque internamente uno pudiese ver. O sea, hay facultades que eligieron un modelo y otras que eligieron otro. Eso dejo la pregunta en el aire. Corto. A mí me pasan dos cosas con la pregunta que hizo aquí Abraham. Una es que, al igual que como lo dije antes, siento que hay mucha, no sé si a ratos rabia o intolerancia por cómo se ha vivido el modelo de la universidad, donde ha sido más hegemónico a lo académico y todo. Y hoy en día hay un grupo de gente, espero no catalogarlo usted dentro de ellos, pero hay un grupo de gente que simplemente siente rabia por cómo se ha vivido este modelo y quiere romperlo, y encuentra que es injusto, encuentra que no sé qué. Yo creo, y sí estoy de acuerdo con usted, que al punto en que hemos llegado, una gran culpabilidad es de cómo los académicos, los directivos, los decanos se relacionaron con sus otros estamentos. No necesariamente les estoy echando toda la culpa, sino que tuvieron un rol, porque claramente si ellos lideraban y daban los lineamientos en esta universidad durante tanto tiempo, ellos fueron también los que llevaron, o tal vez esperaron demasiado hasta que esta cuestión se saliera a las manos. Y ahí yo creo que la universidad tiene también dos problemas. Uno, que hay grupos de académicos donde incluso ellos mismos han caído en lo mismo que dije antes, en meter los problemas debajo de la alfombra, en esconder las cosas, hasta que terminan los estudiantes y los funcionarios levantando los temas y las problemáticas, lo cual creo a mi entender que ha sido fatídico para esta universidad. Pero eso no se va a solucionar, igual que como lo dije antes, o con un cambio de estatuto o con un líder carismático, ni con un líder, sino que se va a solucionar cuando los distintos estamentos se sienten a conversar y a entender que son una comunidad y avanzar hacia esa comunidad. Y yo creo que eso no lo genera un líder, no lo genera un rector, menos el de ahora en mi opinión, pero no lo genera un rector, lo genera un grupo, una comunidad, un grupo de gente que diga, ¿saben qué? Nos va a poner la meta de que esta universidad, incluso manteniendo el mismo sistema que tiene ahora, dialogue, porque eso es algo que no se ha hecho. No han dialogado y no hemos hablado como comunidad. Abraham, comparto en parte muchas de las cosas que tú estabas planteando. Lo que no comparto es como empezar como a echarle la culpa a quién es el responsable de lo que ha pasado. Yo creo que los académicos son responsables de gran parte de los problemas que tiene esta universidad, pero yo no le quito la responsabilidad ni a los funcionarios ni a los estudiantes, que también la tenemos un poco. Y también creo que un poco de estas discusiones que nos han dado y un poco lo que recojo muy fuerte de tus palabras es que refleja un poco la crisis de confianza que hay dentro de la universidad. Y lo entiendo porque también he sido parte del proceso, un poco de desconfiar de lo que hacen los académicos, desconfiar de lo que hacen los funcionarios o desconfiar de lo que hacen mis propios compañeros. Y aquí un llamado a las autoridades, y qué bueno que esté el decano acá, que yo creo que la institución y la escuela, particularmente en esta facultad, puede hacer cosas para mejorar los problemas de confianza que hay de los estudiantes y funcionarios con los académicos, partiendo por la transparencia, partiendo por el diálogo más abierto. Y ahí yo creo que no solamente es de nosotros levantarnos a decir como ya, voy a empezar a confiar en el de al lado, porque eso también es un poco difícil, decir como voy a empezar a confiar en mi vecino y en mi compañero y voy a dejar la puerta de mi casa abierta, es un poco complicado. Pero sí las instituciones pueden hacer una serie de cosas para impulsar esa confianza dentro de la comunidad, y creo que la facultad está un poco al debe con eso, y creo que más de alguna vez lo he conversado en alguna instancia cuando por lo menos era presidenta, y ahora que como madurado más el proceso a lo largo del tiempo, creo que de verdad esta facultad está un poco al debe con las materias de las cosas que puede hacer como institución para mejorar la confianza. Y no solamente la dirección, sino que dentro del estamento estudiantil, en nuestra propia orgánica, también estamos un poco al debe con eso. Y el otro punto que quiero recalcar de tu intervención, Abraham, es el tema de los criterios históricos de asignación de recursos. Y yo creo que eso es preocupante y nunca ha sido tema de discusión. Finalmente este país está lleno de criterios históricos y ya estamos como acostumbrados a que los criterios sean simplemente históricos y que a alguien se le ocurrió y bueno, nosotros como que los tomamos nomás.
y dejamos un poco de ver las necesidades que hay en el país. Y al final es un grupo de privilegiados, que en este caso son las facultades que reciben más ingresos, o en el caso del país son las universidades del CRUCH, las que reciben la serie de ingresos solamente porque ser privilegiado y ser como los amiguitos del Estado al final, que es lo único que hacen. El CRUCH finalmente le hace la pega al ministerio y dentro está su oficina dentro del Ministerio de Educación, y uno ahí ve un poco que no es una asociación real de universidades, sino que es un grupo de universidades que quiere decir: aquí estamos nosotros, defendamos nuestros privilegios. Y no tengo información real de cuál ha sido la discusión de parte de las facultades privilegiadas, pero mi invitación es a pedir a esas facultades, que dentro de una de esas es la nuestra, esta facultad, que nos pongamos a ver las necesidades reales de las distintas facultades y dejemos un poco de defender privilegios y empecemos como a dialogar. Y esa es mi invitación. Gracias. Bueno, yo creo entender a lo que se refiere Abraham con el planteamiento de la necesidad de una autoridad en la universidad, de una autoridad más fuerte, digamos. Porque yo entiendo que la universidad actualmente, yo sí me he metido muchas veces a la página de Chile a ver los documentos y todo el tema, me ha tocado nomás. Pero ahí la universidad actualmente es una universidad centralista, si uno mira los estatutos, o sea, depende del rector en principio. Pero gran parte de las atribuciones del rector fueron delegadas en los decanos, fueron delegadas en las decanaturas, en los distintos espacios locales. Entonces, yo creo que a lo que apela Abraham es a que es necesario que haya de nuevo una posibilidad de empezar a construir política más central, más de política de desarrollo de la universidad como un todo, y no como una pequeña archipiélago de autoridades locales, digamos. Aquí se ha planteado como un archipiélago de feudos, digamos, sino que pareciera ser que es necesario que haya más asignación de políticas centrales, y en la universidad hay un temor enorme a que eso pase. O sea, hay una resistencia como psicológica, diría yo, como no puede ser que alguien venga a meterse aquí a mi facultad a decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Yo creo que ese es el espíritu que apunta lo que plantea Abraham, a que la universidad efectivamente pase a tener una política central, una política de desarrollo conjunto. Ahora, sobre los modelos, hacia donde uno quiere ir, si el modelo de la FEN o el modelo de Bochef o el modelo de Artes o el modelo de Gómez Milla, etcétera, yo creo que ahí es una discusión compleja, porque yo creo que, claro, Bochef, por ejemplo, tuvo un proceso en el año 97 en donde eligió un modelo que es distinto del modelo que tenía antes de eso, y eso significó un conflicto tremendo, etcétera. Hay toda una discusión al respecto de eso, pero yo creo que cada área disciplinar, en este caso las facultades, no eligen necesariamente sus modelos, no eligen el contexto en el que están, digamos. O sea, yo creo que, por ejemplo, la Faxo no elige el contexto chileno en donde está, en donde las ciencias sociales son desmedradas, o las artes, por ejemplo. Entonces, yo creo que es injusto plantear que las diferencias entre facultades solo por la elección de un modelo, digamos, o sea, porque al final la FEN o la Bochef tomaron buenas decisiones. Yo no creo que no haya sido así, pero tomaron buenas decisiones y eso lo tiene donde está. En cambio, en Tumapu o Arte tomaron malas decisiones y eso los tiene donde está. Yo creo que eso es un simplismo. Hay una cuestión más compleja que tiene que abordar a toda la universidad. O sea, yo pienso que en cualquier contexto, e incluso si Arte hubiese hecho mejor las cosas, digamos, la FEN o Ingeniería tendrían que ayudar a la Facultad de Arte. En el modelo chileno actual no puede funcionar una Facultad de Arte. La universidad se financia en gran parte por venta de servicios y la Facultad de Arte casi no puede vender servicios. O sea, requiere que la FEN o Bochef cooperen con ellos, más allá de que el modelo de gestión de arte o el modelo académico de arte pueda ser mejor, digamos. Igual va a requerir aporte de otras facultades o aportes centrales de la universidad. Yo creo que esta universidad, y aquí quiero rebatir un poco el tema de los estatutos, esta universidad es una universidad que discute poco, una universidad que, o sea, discute infinitamente más que otras universidades, yo creo, pero hay un montón de conflictos, hay unas diferencias de visión. A mí me encantaría también como que hubiese un ánimo más comunitario, pero yo creo que hay un montón de cosas y ahí coincido, yo creo que hay un montón de cosas que se esconden debajo de la alfombra, digamos, como conflictos que no se dan, que no se plantean, y que al final yo creo que el cambio de estatutos sí puede ayudar en eso. El cambio de estatutos nos puede permitir construir un marco civilizado, razonable para plantear esa discusión. O sea, yo creo que actualmente cada espacio tiene su cuota de poder, defiende esa cuota de poder y al final no somos capaces de ponernos en una discusión férrea. O sea, decir, yo opino esto, tú opináis esto otro, discutamos en un marco civilizado y veamos efectivamente qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir, cuál de las dos posturas va a ganar, digamos. Y en ese sentido,
Por ejemplo, el caso de la Facultad de Educación es un fracaso enorme. O sea, hay dos posturas al respecto de la Facultad de Educación, que está atravesado por un debate presupuestario, por un montón de cosas, pero al final hay una perspectiva de la educación que está en 2 lugares o 3 lugares en la universidad que son distintas y no hubo posibilidades de ponerse de acuerdo. No puede ser eso. No puede ser que la universidad no se ponga de acuerdo. Incluso más arriba, más que ver con el estatuto, el rector, entre el Senado y la rectoría de los periodos pasados, hubo una batalla gigantesca a caballos, digamos, en donde finalmente todo tuvo que salir hasta la Contraloría General de la República. Entonces, yo creo que no puede ser que la universidad se vea inmersa en esos debates y no tenga un marco civilizado, razonable para llevar esas discusiones, y que cada discusión se lleve con un criterio mucho más feudal, escondido, sin plantear las cosas directamente, sino que cada uno moviéndose en su propio terreno. Yo creo que ahí la reforma de estatutos sí puede aportar, sí puede permitir que haya un marco civilizado en que no terminemos sacándonos los ojos en la Contraloría para poder ver quién es el que tenía la razón, digamos. Bueno, son ya las 12, así que tenemos que dar por terminado nuestro foro. Queremos agradecer la participación de nuestros panelistas, los asistentes también. Dejar invitado también para el próximo foro. Tenemos un 6º foro que va a estar protagonizado por ex rectores de la Universidad de Chile. También se podrá ver un extracto de este debate prontamente por YouTube. Y ahora, para cerrar, queremos agradecer a nuestros panelistas y también darles algún pequeño presente.